Muy buenas, ¿cómo están? Hoy vamos a completar unas configuraciones del nigromante que están faltando en el canal. Las dos tienen un cierto parecido, solamente que en la primera nos vamos a enfocar mucho más en nuestras invocaciones, en este caso en los magos, y en la segunda van a ver que explotamos un poco más el daño continuo. Las habilidades para la primera van a ser espíritus óseos, magos esqueléticos, armadura ósea, forma de ánima y fuego espiritual o lanza ósea. En el casco vamos a llevar un potenciador pasivo para nuestros magos. En este caso tenemos uno que cada vez que se destruye un mago aumenta el daño de los demás. Si no quieren daño y quieren más duración para sus magos, tienen una opción directa que es la siguiente. Vamos a buscar acá nuestros magos y podemos elegir este que aumenta la duración en un 39%. El pecho va a ser un modificador activo para armadura ósea. Este nos da armadura cuando muere un objetivo cerca de nosotros y también lo podemos usar de manera activa. Genera un escudo que absorbe daño equivalente al 2,5% de tu vida máxima durante 5 segundos y se puede acumular hasta 10 veces. Usarlo de manera activa nos da como si tuviéramos 10 acumulaciones, como se lo voy a mostrar a continuación. Este es el escudo máximo que conseguimos. En el hombro llevamos otro modificador pasivo para nuestros magos. En este caso buscamos que ataquen más rápido. Con este legendario van a atacar consecutivamente hasta aumentar su velocidad de ataque a un máximo de un 38%. El pantalón es un modificador pasivo para armadura ósea. También aumenta la probabilidad de golpe crítico en un 14%. Las armas principales van a ser modificadores pasivos de espíritus óseos. En este caso tiene un 20% de probabilidad de causar miedo en el objetivo. No se puede atemorizar al mismo objetivo una vez cada 4 segundos. Y la otra arma también es un modificador pasivo, pero en este caso, si cumplimos con el daño al mismo objetivo 3 veces en 2 segundos, lo silencia, lo que impedirá que use habilidades durante 2,9 segundos y tiene un tiempo de reutilización interno sobre el mismo objetivo de 6 segundos. El arma secundaria es un modificador activo para espíritus óseos. Ahora te potencia a ti y a tus invocaciones, lo que hace que tus ataques principales apliquen acumulaciones de miedo invasor sobre los enemigos, que finalmente explotan y también causan efectos de miedo. El modificador activo de magos que vamos a llevar se llama luz dispersa. Son estos magos que son intangibles para el enemigo y tienen un ataque de seguimiento propio, aparte de sacrificarse cuando sufrimos algún efecto de daño, un efecto de control. La lista de legendarios queda de la siguiente manera. Y en inglés los nombres de los legendarios son los siguientes de todas las partes para que lo puedan copiar. En conjuntos verdes podemos llevar la siguiente configuración. Podemos llevar 4 piezas del conjunto nuevo, el conjunto de sangre. Conseguimos el aumento de daño. Conseguimos el cuarto efecto que aumenta bastante el daño cuando el enemigo tiene poca vida. 2 piezas de varón voraz para aumentar la duración de los efectos dañinos y 2 piezas de impulso de Vitu. El cambio que yo le haría, pueden sacar 2 piezas de restitución de sangre y poner 2 piezas del conjunto de charlatana para sumar más escudo. Hay gente que también lleva esta combinación de acá abajo, pero cambia el conjunto de sangre por el conjunto de fuego, el conjunto de conflagración de Acme. En vez de esas 4 piezas de restitución de sangre, colocan este set. En Paragon les recomiendo que lleven estas habilidades del Paragon de Gladiador: primeros auxilios, burla a la muerte, ingenioso, incontrolable y veterano canoso. Pueden hacer algunos cambios, sacar primeros auxilios y poner, por ejemplo, abrumar. Y en habilidad legendaria pueden llevar liberación de la muerte o poner maldición de debilidad. La jugabilidad de esta configuración es muy sencilla. Primer paso, sacamos a nuestros magos, activamos espíritus óseos y de esa forma potenciamos los ataques y también el nuestro. Tenemos nuestro escudo para protegernos y podemos seguir sacando los magos para que no se acabe el tiempo. Volvemos a activar esto y nuestra forma espiritual podemos hacer daño. Los magos siguen haciendo daño mientras nosotros estamos sin posibilidad de recibir daño y con la velocidad de movimiento aumentada. Así que hace una configuración bastante molesta, tiene mucho efecto de control
Tiene menos daño que la otra configuración que había mostrado con el daño de zona, pero termina siendo muy bueno para campo de batalla, para guerra de torres y todos los mapas. En atributos mágicos, lo que conseguimos en Fisura del Terror, le voy a recomendar que lleven armadura ósea y forma de ánima. Estos dos son los más importantes, después los otros dos no son relevantes para poner en afijos. Y en atributos lo más importante va a ser penetración y potencia. La segunda configuración especializada en quemadura y daño continuo lleva las habilidades de Guadaña Macabra, el mago, espíritus óseos, forma de ánima y el ataque de fuego espiritual o lanza ósea. En el casco llevamos Guadaña Macabra, también marca a los enemigos durante 6 segundos. Si un enemigo marcado es atacado 5 veces, causamos este daño. Es un modificador pasivo para Guadaña Macabra. El pecho que llevamos es para espíritus óseos para que inflija más daño a los enemigos quemados. El hombro es un modificador pasivo para nuestros magos para que consigan más probabilidad de crítico para ellos y para nosotros, acumulándose hasta un 22,8%. El pantalón es un modificador pasivo para Guadaña Macabra que aplica un sangrado que causa este daño durante 3 segundos. La primera arma principal es el modificador activo para Guadaña Macabra. Conseguimos estas guadañas giratorias que causan daño y generan cadáveres. Generar cadáveres con esta configuración es irrelevante, pero igual tengo que mencionarlo. Y la otra arma principal, una de las más potentes que tiene esta clase, es Golpe de Medianoche. Reduce el tiempo de reutilización de forma de ánima, un máximo de 1,5 segundos. La primera arma secundaria es el nuevo escudo que potencia nuestros espíritus óseos, potencia nuestras invocaciones y a nuestro ataque básico. Causa miedo e inflige daño. Y los magos que vamos a llevar van a ser los mismos que la primera configuración, que es el escudo de luz dispersa. Este es la lista de los legendarios y esta es la lista con los nombres en inglés de todas las partes para que puedan copiar bien. En conjuntos verdes, no miren esta parte, miren acá abajo, 2 piezas de varón voraz y 2 piezas de impulso de Vito. Ahora sí, obligatorio, tienen que llevar el conjunto de fuego porque llevamos piezas para funcionar con quemadura. Y vamos a llevar 4 piezas de conflagración de Azme para conseguir el efecto de daño de quemadura, y con las 4 piezas conseguimos las marcas. En Paragon le hacemos algunos cambios. Vamos a llevar Burla a la Muerte, Incontrolable, Primeros Auxilios, Veterano Canoso y para la victoria, la habilidad legendaria, vamos a llevar la nueva de fuego, Llama Abrasadora. La jugabilidad de esta es mucho más sencilla a lo que tengo acostumbrado en el canal, pero comenzamos primero con los magos, después usamos el bono de espíritus óseos y después la guadaña. Pues podemos comenzar con nuestra forma espiritual para acechar a los enemigos y hacer daño con nuestro daño de zona, que son las guadañas. Pero para eso entonces ya tenemos todas las marcas de fuego, el daño continuo sobre los enemigos y causamos mucho daño. Nosotros nos aseguramos de que siempre que tengan forma espiritual usarla, porque con esta configuración lo van a tener cada tiempo, más si tienen atributos especiales. En esta configuración la más importante va a ser forma de ánima y después le sigue Guadaña Macabra, que hace más lento a los enemigos un 15% durante 6 segundos. Esto es por una carga, o sea, por un objeto legendario, y se puede acumular hasta 4 veces si consiguen más piezas. Atributos, lo mismo que la primera, van a ir por penetración de armadura y potencia. Las reforjas, esto es para las dos configuraciones, pueden buscar aumentar el daño de habilidad, aumentar la probabilidad de golpe crítico y poner 3 piezas de piedra centellante para conseguir este efecto de la probabilidad de inmovilización del atacante. De esa forma también aumentan los efectos beneficiosos, reducen el daño que ustedes reciben de los enemigos y pueden poner aumentar daño a los jugadores, aumentar daño de habilidad, aumentar golpe crítico, piedra de fuego o piedra de venganza en los otros 2 lugares. En respecto a las gemas legendarias, tienen una guía en la descripción con respecto a esta clase. No se olviden dejar su me gusta, cualquier duda en los comentarios y también pueden suscribirse al canal. Nos vemos en el siguiente video.